Se nos da que f de x es igual a 4, con el signo inverso de x al cubo, y se le pide que determine el función derivada f' de x, luego determina f' de 0.3 renderizándola en 4 lugares de calcomanía para empezar. Observe que f de x es una función compuesta donde la función externa es de signo inverso y la función interna es x cúbico. Esto indica que tenemos aplicar la regla de la cadena para encontrar la función derivada. Las fórmulas derivadas de la derecha se incluye la regla de la cadena. Observe una derivada del signo inverso con la especificación de x es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos u al cuadrado multiplicado por u'. Para nuestra función dada, f de x observe que u es igual a x en cubos, donde u es la función interna. Entonces, si tenemos u es igual a x en cubos, observe u' o dux es igual a 3x al cuadrado. Así que la función f dada de x es igual a 4. El signo inverso de x en cubos, que ahora Patel, podemos considerar como 4 signos inversos u. Y aplique la fórmula derivada f' de x es igual a derivada de 4 signos inversos de x al cubo, que es igual a 4 veces la derivada de signo inverso x en cubos de un signo inverso deseado u, que es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos u al cuadrado, donde u es x en cubos, lo que nos da 1 menos el cuadrado de x al cubo, y luego veces u' donde u' es 3x al cuadrado. Y ahora es multiplicar y simplificar f' de x es igual a 12x al cuadrado dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos. Cuando tenemos poderes, los poderes, multiplicamos los exponentes, lo que nos da una mano radial de 1 menos x a 6. Y ahora, cuando sea necesario determina f' de 0.3 sustituyendo x por 0.3, lo que nos da 12 veces un cuadrado de 0.3 dividido por raíz cuadrada de la cantidad, 1 menos la sexta potencia de 0.3. Y ahora hacemos crecer la calculadora. Estoy usando el Desmos calculadora científica. Primero haré clic en el tecla de formato de fracción en el extremo derecho, introduzca el número 12 y luego entre paréntesis tenemos 0.3. Aumenta la segunda potencia. Podemos usar el exponente tecla y, a continuación, pulsar 2 o utilizarla al cuadrado la tecla y el denominador. Tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos 0,3. Aumenta la potencia de 6, entra. Se extiende a 4 calcomanías. Tenemos 1.0804. Espero que te haya resultado útil.